Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando otra edición del debate Así son las cosas en este nuevo ciclo año 2023 por la televisión abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba y a través del canal digital 29.1. Hoy vamos a referirnos a una actividad que se va a concretar el próximo jueves en la ciudad de Río Cuarto, ligada con algo que hace mucho tiempo viene creciendo, lenta, progresiva, pero permanentemente, un cambio de paradigma en el sector agropecuario que está ligado con alimentar las buenas prácticas. Buenas prácticas que se traducen en retornar a principios básicos históricos de la producción y sobre todo proteger dos cuestiones que son básicas: la calidad de los alimentos que se producen y el cuidado del ambiente. Las buenas prácticas agropecuarias tienen en un sector, insisto, que no es mayoritario, por lo menos desde la lectura que hacemos nosotros periodística, pero sí que va creciendo sostenidamente a mucha gente apelando a la conciencia. El próximo jueves se va a concretar en la Sociedad Rural de Río Cuarto la tercera jornada nacional de las buenas prácticas agropecuarias. Existe una mesa de buenas prácticas agropecuarias que funciona desde hace más de una década y también existe un seguimiento por parte del gobierno y estímulo, el gobierno de la provincia, y estímulo para la promoción de esas buenas prácticas agropecuarias. De este tema vamos a hablar y de la conciencia que todos tenemos, porque aquí lo que opera es la lógica no solo colectiva, sino individual. ¿Qué grado de conciencia individual? Sabido es que es noticia que algunos productores agropecuarios han decidido apostar a la agroecología, volver a, si se quiere, los nutrientes naturales, a la manera tradicional concebida antes de la irrupción del paquete tecnológico que hizo que aumentara exponencialmente la producción en el sector agropecuario. ¿Se puede mantener los niveles de producción estimulando buenas prácticas que conserven la calidad del suelo, protejan el ambiente y otorguen a quienes consumen alimentos con cero toxicidad? Bueno, de eso vamos a hablar. Recibimos en nuestro programa a Sergio Sánchez, que es presidente de la Mesa de las Buenas Prácticas Agropecuarias. Gracias por venir, un gusto, Sergio, muy amable. Buenas tardes, un gusto. También está el integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural Río Cuarto, el ingeniero Francisco de Marchi. Gracias por venir, ingeniero. Muy amable. Y también está Gustavo Balbi, que es director de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia en el Centro Cívico de Río Cuarto. Vamos a comenzar preguntando por lo básico. ¿Qué es? ¿Por qué se constituyó la mesa? ¿Qué funciones cumple? ¿A quiénes agrupa? ¿Quiénes son la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias? La Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias fue fundada hace 12 años y somos 22 miembros permanentes. Esos miembros son de características gubernamentales, no gubernamentales y privadas, que todos tenemos una función que es enarbolar la bandera de las buenas prácticas agropecuarias. Nos ponemos de acuerdo y de hecho esta tercera jornada... Sector público y privado, digamos. Así es, ¿no? Así es. Y desde ya, en esta tercera jornada, trasciende 2 mandatos de comisión directiva de la mesa. Es decir, nos ponemos de acuerdo para llevar adelante y con una transición de mandato, pero el objetivo es el mismo. Eso es también... Pero es un ámbito de reflexión, es un ámbito de propuesta de política, es un ámbito de evaluación, de diagnóstico de la situación en la que estamos. Nuestra visión, misión tiene que ver específicamente con la promoción y la difusión de las buenas prácticas agropecuarias, articulando entre las distintas instituciones, en la mesa, las instituciones que la conforman, pero con la sociedad toda. Intentamos cada vez incorporar, no ser solamente 22, sino aumentar también nuestro número, porque el concepto de las buenas prácticas agropecuarias es que todos somos responsables de generar en una sociedad alimentos inocuos, seguros, para que el consumidor pueda tener esa calidad de producto. Y
las buenas prácticas están vinculadas específicamente a una serie de decisiones y prácticas de manejo que no solamente abarcan la producción primaria, sino también su acondicionamiento, su almacenamiento, toda la cadena de logística que eso conlleva. Bueno, ese es el lado luminoso de la luna, ¿no? Está el otro lado. Si hay buenas prácticas es porque por contraste hay malas prácticas. ¿Cuáles son las malas prácticas que el propio campo busca desalentar? No, Guillermo, no creo que haya malas prácticas. Hay tecnologías que se van usando y no por eso van a ser malas, es como todo. Esto nace puntualmente por toda la problemática de los agroquímicos y todo lo que eso se interpreta, sí. ¿Verdad? El agroquímico es un producto que está legislado por entes nacionales, que esos se usan como cualquier otra cosa, como un medicamento, como un alimento. Eso tiene ciertas normativas, que hay que usarlo con cierta dosis, bajo ciertas características, bajo ciertas cuestiones ambientales, que para eso los profesionales del agro estamos preparados para eso. Entonces no hay malas prácticas, hay simplemente productos que se utilizan, que bueno, obviamente, como todo, si se utiliza mal o no se hacen no se tienen los cuidados, va a interferir en la salud del suelo, en la salud humana, en el medio ambiente. Por supuesto que si hacemos una aplicación de un fitosanitario un día de viento o con dosis no apropiada o que pueden alterar el común de la vida social, obviamente que estamos alterando algo. Bueno, pero hoy es evidente que llegan a nuestra mesa alimentos con gusto a nada, ¿no? Que muchas veces uno piensa, bueno, esto no está hecho con nutrientes de la tierra, sino que estimulado con cuestiones químicas ficticias. Bueno, eso nos hace a nosotros, digo, consumidores de productos que están pensados más desde lo intensivo que desde la calidad. Hay una ecuación ahí que no se resuelve. Si se piensa en la calidad, ¿se pierde cantidad? No, yo en eso me parece, el gusto nada, Guillermo, por ahí no lo veo tan así. Sí me parece... ¿Has comido tomate últimamente? Siempre, me encanta el tomate. Sí, bueno, el redondo corto al medio. Sí, pero no tiene gusto nada. De hecho, hay una corriente de producción que bajo la consigna que el tomate recupere el gusto, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Está bien. O sea, lo que nosotros decimos, che, esto no tiene gusto a nada. Sí. Vos porque no producís tomate. No. De hecho, que tenemos uno de los cinturones verdes más importantes del país, con buenas prácticas que te diría que, no sé, Gustavo, vos que estás en esto más que yo, no sé si en Argentina hay un sistema hortícola que certifique buenas prácticas como lo hace Río Cuarto. De hecho, que cuando se entregan los programas de la provincia, bueno, Gustavo va a hablar mejor que yo de esto, hay muchísima gente, muchísimos horticultores que han entrado en el programa y eso es fabuloso. Ven, porque nosotros en el agro, en los cultivos extensivos, por ahí se diluye un poco, pero ver que el productor hortícola, donde va con el tomate o la lechuga, que él la corta y vos a las 24 horas la estás consumiendo en tu mesa y que ese productor certificó buenas prácticas, es fabuloso. La verdad que lo felicito y hasta, viste, te llena el alma porque vos ves que ese producto está hecho con un paso más de responsabilidad. La industria genética, el mejoramiento vegetal, el mejoramiento animal, también hace, necesitamos del suelo y del cuidado del suelo. Uno de los temas que vamos a tratar en la jornada, ¿verdad? Entonces, hoy la nutrición del suelo se transmite directamente al producto que vamos a extraer del mismo. Sin el suelo no podemos hacer nada. Entonces, esa dieta, y claro, entonces, vamos a hablar de efluentes, Guillermo. Un efluente hoy de criaderos de cerdo, de criaderos de aves, de feedlots, de tambos, se están esparciendo en nuestros campos, donde ese efluente tiene un montón de nutrientes y micronutrientes que hasta ahora no se tenían del todo presentes, y esa diversidad de nutrientes hacen que el producto obtenido tenga los nutrientes necesarios para producir mejor. Entonces, cada metro cuadrado de suelo va a producir más. ¿Por qué? Porque tiene los nutrientes necesarios y que eso se traslada directamente al producto final. Yo sé que son muy diplomáticos, pero si se constituyó una mesa de buenas prácticas era porque era necesario parar un fenómeno que no estaba generando, ahí vamos, porque no estaba generando un escenario propicio. Si me permitís un minuto, en el 2010, cuando nosotros formamos la mesa,
Recuerden, veníamos del 2008 con el problema del campo, la famosa 125. Sí, sí. La Argentina, o la producción agropecuaria en ese momento, estaba viviendo momentos muy conflictivos. Entonces dijimos, entre algunas de las instituciones, ¿por qué no nos ponemos a trabajar con esto? ¿Y sabe qué pasaba? Frente a una cámara se paraba cualquier persona que bajaba de internet y cualquier información sin sustento científico, y dijimos, esto no es el camino. Criticaba el uso de agrotóxicos. Probablemente usaba términos que no correspondía, o generaron situaciones de miedo. De hecho, que hoy, en las 22 instituciones de la mesa, estamos sentados, los que seguramente en aquel momento, hace 12 años, estábamos sentados del otro lado de la mesa, ahora estamos sentados en la misma mesa. Porque hemos entendido de que, ¿por qué el que piensa distinto, piensa distinto? A ver, escuchémonos. Bueno, frente a ese conflicto, Río Cuarto trató en ese momento lo que fue el tema Monsanto, la instalación, que no era ni más ni menos que un laboratorio, pero bueno, era toda una cuestión más ideológica que el rigor científico de la misma. Entonces dijimos, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en el tema con el rigor científico y traslademos a la sociedad tranquilidad de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien? Acá estamos. Bueno, Monsanto no existe más, ahora es Bayer, ¿no? Sí, pero... Con lo cual tuvo que salirse de la marca para sacar la pesada carga de las acusaciones que había en contra de esa empresa. Pero, o sea, que algo había detrás de eso. No, me parece que también fue... Hoy la fusión de empresas existe. Sí. Fíjate que hoy hay grupos que se han ido fusionando de empresas y de pronto Bayer es como que cualquier empresa, una compra a otra, y bueno, perfecto. Si había algún lineamiento, bueno, puede haber sido algo. Pero en definitiva, seguimos trabajando y bueno, acá estamos. ¿Por qué es necesario premiar las buenas prácticas si debiera ser lo natural? Que una buena práctica se concrete, se materialice. Bueno, ¿qué tal, Guillermo? El programa de buenas prácticas siempre habla justamente de premiar, de promover, de promocionar todas aquellas acciones que van por encima del cumplimiento de la ley, ¿sí? No hay ningún cumplimiento de la ley que entre dentro de las prácticas de BPA. Por ejemplo, hacer receta fitosanitaria es obligación por ley, ¿sí? Así todo, hay gente que no la hace. Respecto de las buenas y las malas, digo, para no esquivarle a la discusión. Ahora bien, cuando vos tenés trazado todo un cultivo con recomendaciones de fitosanitarios y eso lo haces con un ingeniero agrónomo, entonces estás haciendo un ejercicio de trazabilidad de fitosanitarios. Todo eso te da una identidad sanitaria del cultivo. Eso es buenas prácticas fitosanitarias dentro de las buenas prácticas agropecuarias. Y sí se promociona como programa provincial, que ya cumplió 7 años, Guillermo. Esta es la 7ª temporada. ¿Sí? ¿Y qué resultados han obtenido? Un programa que es ley, ¿sí? O sea, Córdoba habla de un instrumento de promoción que se transforma en ley, política de Estado. ¿Sí? Va a trascender los gobiernos, como dice el ingeniero de Marchi. ¿Por qué en vez de premiar a los buenos que tienen que hacer lo que corresponde, no se castiga a los malos que están haciendo mal las cosas? ¿Y quién te dijo que no se castiga a los malos? Yo trabajo como director de fiscalización y control. Por eso, todos los días estaba entre la pregunta, la consigna. Todos los días firmamos multas, tenemos inspecciones con muchos temas, ¿no? Estamos en dianfunes con triquinosis, estamos con operativos de control, venimos de una práctica hoy a la mañana en Jesús María con toda la patrulla rural norte junto con SENASA justamente para optimizar los operativos de control en ruta. Estamos con una presentación de informe en la legislatura sobre el sistema de gestión de envase vacío de fitosanitarios junto con Campo Limpio. Estamos en las buenas prácticas agropecuarias, estamos con la nueva legislación normativa de tratamientos herméticos que nos permite normatizar las exportaciones de grano en Córdoba como primera provincia. Digo, la agenda está repleta, pero también de multas. Digo, nosotros tenemos un tablero que lo vamos a... No las informan a las multas, ¿no? Por lo menos no la conozco. Puede ser. Yo suelo ser un periodista desinformado, pero no he visto publicado en ningún lado se sancionó a tal y tal y tal productor o empresa, porque muchas son empresas que producen, por violar estas prácticas que no corresponden. Todas las acciones de fiscalización aparecen en las noticias del Ministerio. De ahí en más que no... la acción de fiscalización es una cosa. Estamos controlando tal. Las multas. No. Aparece en tal lugar y tal cosa. No ponemos, obviamente es un documento normativo legal, no aparecen nombres. Pero si vos como periodista nos pedís un informe respecto, o un legislador o quien fuera, respecto de quién se multa, cuánto se multa. Las ayudas sí las publican.
cuando ayudan a un sector y lo premian, si lo publican lo conocemos. Yo me dedico a multar, bueno, así que... hablo de gobierno en general. Conozco mis noticias, está bien. Más que nada. Hablo de gobierno en general. Se premian las buenas prácticas, pero no se castiga, o sea, no se conoce a quienes se están castigando con multa. No me diga el nombre. No, pero son... ¿De cuánto fue el monto de la última sanción que aplicó? Por ejemplo, digo, en términos de faena clandestina o abigeato o demás, que nosotros lo tomamos por el lado de sanidad animal porque tiene que ver con el tema de triquinosis y demás, estamos hablando de entre 500 y 1.500 litros de gasoil promedio. Digo, una multa promedio te queda, si te allanás, en 500 litros de gasoil por justamente estar aplicando fitosanitarios sin receta o fuera de... Fitosanitarios sin receta, sin que haya un ingeniero agrónomo que haga la ecuación de cuánto tiene que ir en esta zona, digamos. Mira, para que tenga, y muy corto, en Córdoba es la única provincia que tiene digitalizado el uso y el monitoreo de los fitosanitarios, de los agroquímicos. ¿Sí? Hace 2 años que tiene receta fitosanitaria digital, eso se trabaja con el colegio, con las entidades, con los municipios, se monitorean los periurbanos. ¿Cuánto tenemos de eso? Más del 30% de la superficie, ¿sí? Con 75 municipios, medio vaso lleno, medio vaso vacío. ¿Falta? Falta. Nadie va a venir acá a esconder nada bajo la alfombra, pero créeme que somos la única provincia que puede decir esto es lo que tenemos, porque en otros lados no tenés, y eso también lo tenemos un mapa abierto, junto con IDECOR, ¿conocéis IDECOR? Infraestructura de Datos Espaciales Córdoba. No. Bueno, ahí es un mapa que puede acceder cualquiera de la comunidad, donde puede ver en cada lote qué cultivo se cubrió, en qué fecha, cuál fue el diagnóstico. Obviamente no hay datos personales, ni el ingeniero agrónomo ni quién es el productor, pero vos podés ver, che, en este lote no hay receta y está cerca de mi casa. Estoy viendo el mosquito. 0800 8888 2476. Denuncia anónima. Así funciona el sistema. ¿Es perfectible? Es perfectible. Pero es Córdoba. Adicionando a lo que estaba diciendo Gustavo, yo estoy como coordinador de SEDASAC, que es la Cámara Empresaria y Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de la provincia de Córdoba, y que es miembro de la mesa de BPA. ¿Les conviene estar ahí? No es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de que la Cámara tiene que hacer las cosas y en cuanto y cada uno de los distribuidores, y atendiendo un poco a lo que Gustavo mencionaba, las noticias, las malas noticias de distribuidor que está o no está dentro de la Cámara, nosotros abogamos para quien estén y respetando todos los aspectos que hacen a las normativas de la ley 9.164, que es la ley provincial que regula todo el tema de los fitosanitarios. Y no solamente esta cuestión, sino también la cuestión de la trazabilidad, la cuestión de la gestión de los envases vacíos de los fitosanitarios, y en eso son todas acciones conjuntas. Porque no solamente está este aspecto, está el aspecto que tiene que ver con SENASA, el tema de productos que salen de circulación, todo ese tema nos consta y aparece en las noticias, aparece cuando detectan una pulverizadora que no está con las condiciones adecuadas. Esas noticias llegan. Sí, lo que no publican es si se sancionan. Eso es lo que referíamos. Lo tomamos. Sí. A lo mejor lo publican y yo no lo he encontrado o no lo veo. Y no estoy especializado en la cuestión agropecuaria, soy más generalista que otra cosa. Soy médico clínico en este caso. Pero aquí hay una cuestión que lo marca la propia realidad, que es que en el sector hay un grado de conciencia. De hecho, leo colegas que se dedican, periodistas agropecuarios, que están hablando de grandes producciones ya pensadas desde la agroecología, que no utilizan casi fitosanitarios. Hay un cambio de paradigma. Eso ocurre en los productores dueños de sus tierras que cultivan, porque también está el otro problema. Buena parte de la actividad agrícola es arrendada, ¿no? Por lo menos en otra época decían que el 80% de los campos de esta región están alquilados a gente que no son los dueños y que no piensan mucho en esto, sino en cuánto le va a rendir lo que siembran. Sí, un dato, Guillermo, me parece, vuelvo un cachito con el tema de las sanciones. Yo no creo que sume tanto el mostrar las sanciones, es como dicen algunas normas del marketing, ¿no? Se felicita en público y se sanciona en privado. Cuando alguien maneja una empresa,
Cuando alguien se manda una macana, se lo llama en privado y se le hace ver el error. ¿Dónde está esa y se felicita. marketing? Es una norma y se felicita en público. Con lo cual, está bien, me pero parece eso que puede ser un criterio para lo público. Para lo público me parece que debería ser el inverso. Suma más o incentiva más el saber o el premiar algunas cosas que la sanción. La multa de la camionera. Alguien se pregunta cuántas multas hacen. Y no, es una obligación que tenés que hacer. Sí me parece que también hay muchos productores que nos plantean, yo hago bien las cosas siempre y para eso no necesito que me premien. Fabuloso, si de eso se trata. En esto fue lo que vos mencionabas, el de generar más conciencia, el de ver en qué estábamos equivocados. La provincia está haciendo un trabajo fantástico en todo lo que son hoy los depósitos de agroquímicos que hace 10 años se manejaban de otra manera, hoy todos tienen sus habilitaciones. Los municipios han regulado los lugares en donde sí y en donde no, que eso tampoco estaba. Bueno, se ha crecido mucho en todo eso. Y con respecto a la producción que vos mencionabas, hoy está trabajando, por ejemplo, mucho en la zona con los cultivos de servicios, que te permiten disminuir. Los cultivos de servicios son los cultivos cuando el suelo está en descanso, permitir algo verde que restituya nutrientes, que compita con malezas, disminuir la exposición de los agroquímicos. La industria de los agroquímicos ha crecido muchísimo. Antes se cuestionaba muchísimo el glifosato. Hoy el glifosato se ha cambiado por formulaciones mucho más concentradas, que se usan muchísimo menos dosis o menos cantidad de veces por hectárea frente a una problemática de maleza. Entonces se ha ido especificando mucho de todo eso. El Puente Verde... Quiero recordarte, Francisco, que cuando se cuestionaba el glifosato, sí, el discurso dominante decía no pasa nada con el glifosato, pero lo cambiaron y lo mejoraron. No, se pasaba. No, fue un cambio de tecnología. Y sí, porque porque había una demanda de la sociedad que... Y el cambio de tecnología tiene que ver también con una resistencia de las mismas malezas. Entonces, por eso empezaron a utilizar, utilizándolo con otros principios activos también. Y la biotecnología viene a traer cultivos resistentes a otras moléculas, donde vos estás aplicando un fitosanitario con mucho menos volumen, con mucho más concentrado, donde entras menos veces al lote. Los puentes verdes, los usos de los efluentes, para tratar de ir disminuyendo el uso de los fertilizantes, los productos biológicos, Guillermo, de acá en adelante, todas las empresas están trabajando con productos biológicos, permitiendo lo que nosotros llamamos o estudiábamos en la FACU, los que ya hace unos años hemos pasado por la FACU, el manejo integrado de plagas. ¿Qué bichito me controla a qué bichito o qué enfermedad tolera? O la resistencia genética de vuelta con la biotecnología. La resistencia genética frente a una enfermedad, mal de Río Cuarto, por ejemplo. Algo pandémico para esta región. Bueno, todo eso ha permitido que vayamos mejorando el uso de fitosanitarios. No es que esté ni bien ni mal. Van cambiando las tecnologías, como va cambiando todo, para el mejor uso de los recursos. Bueno, pregunta de televidente. Una cosa. Vamos, para el funcionario. No? Sí. No, que creo que hay, porque para hacer un aporte ahí, creo que hay dos cuestiones que tienen que ver con lo que se planteaba al principio. Las discusiones están abiertas y todos somos conscientes que los recursos naturales son finitos. Y todos somos responsables en una u otra medida. Y los que tenemos usufructo para producir, doble responsabilidad. En ese marco que es consensuado, me parece que es donde tenemos que construir las mesas de discusión, ¿sí? Porque todas tus preguntas son todos indicadores de discusiones que hay que seguir dando, sin lugar a dudas. ¿Tá? Pero que no se agotan en un ida y respuesta. No estoy tirando centro, querés decir. No vinimos a eso. No, porque además creo que el rol nuestro. Bienvenido está sea. En el lugar de la incomodidad, no de la comodidad. Y porque también el lado del homogéneo. No me compro un campo y. Claro, Guillermo, sabemos que el tema, la endogamia y lo homogéneo no es buena consejera. No. Le pregunta: ¿en Córdoba se usan agroquímicos contaminantes? ¿Existen malas prácticas agropecuarias? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Quiénes? De acuerdo con lo que escucho de los invitados, Así son las cosas, no son para nada convincentes. Evidentemente los motiva la codicia. A ver, ¿quién quiere responder? Vamos con la primera. ¿Hay agroquímicos contaminantes? ¿Hay alguno de los agroquímicos que se usan? Todo que exceda una aplicación que va por afuera del blanco en un exceso de dosis respecto del diagnóstico o que tenga no tenga el control por factores externos, viento, agua, lluvia,
que hace que tenga escorrentía o cosas, es obviamente un exceso. Si le ponen 5 litros, no contamina, pero si le ponen 10, sí. Vos mira, claro. es tan Pero simple. ¿es negocio ponerle 10 si gastas el doble o no? Gastas más y por otro lado generas eso que estamos comentando, resistencia en el biotipo que estás tratando de... Bueno, o sea que los agroquímicos son contaminantes. Las dosis que se apliquen es determinante. Y en ese concepto se ven hasta los medicamentos. Si te lo tomas en una dosis superior, es un producto que es tóxico para la patología que vos querés tratar. Es cloro, digamos. Los primeros fitosanitarios eran clorados. Es decir, todos los productos están aprobados por SENASA, por un organismo nacional. No es que nosotros venimos acá a defender determinados productos. Los productos que están en danza... Es porque están autorizados. Están autorizados. La cuestión es cómo se usan. Cómo se usan, el manejo. Lo que hace la mesa es justamente ver esas decisiones y esas prácticas de manejo adecuadas a la eficacia y a la eficiencia de la utilización de estos productos. Lo que contamina también, permiso, Sergio. A ver, no el producto en sí. Ahora, si una vez terminado de utilizar ese producto, vamos a agarrar los envases y los vamos a tirar al cauce de un arroyo o los vamos a tirar en cualquier lado, eso es contaminante. Claro que contamina. Si alguien los quema, claro que contamina. Si alguien los entierra, claro que contamina. Es el mal uso de ese recurso. Hoy está Campo Limpio. Campo Limpio es una institución donde se encarga de recolectar todos los envases para luego hacer un tratamiento y darle un destino un destino final a lo que tuvo un producto contaminante. Claro, tomate 10 litros de una gaseosa de una sola vez y decime si la gaseosa contamina, no. Pero si te tomas 20 litros de una sola vez y bien no te va a hacer. Esto es un poco lo mismo. Y un dato, estamos en una zona altamente erosionable. Ahí la diferencia conceptual es que si yo tomo una gaseosa, me daño yo. Claro. No daño al otro. Bueno, pero si ustedes usan un líquido contaminante en una extensión, no están dañándose a ustedes, están dañando a otros. Está claro. No es lo mismo, por ejemplo. Pero mira, el medicamento tampoco. Bueno, yo tomo un medicamento, quiero tomarme 10 pastillas y cuando tengo que tomar una, el que me daño soy yo, no daño el entorno directo. Claro. Pero si hay una práctica por fuera de lo autorizado, contaminante, nos está beneficiando al que la hace y perjudicando a los entornos o al que va a consumir ese producto. ¿O estoy equivocado? No, está perfecto. Lo que te quería cerrar la idea, hace 30 años atrás cuando teníamos el uso, cuando se labraba la tierra, hay un ejemplo de CREA donde habla del consumo de gasoil de aquel momento a lo que es hoy. El agroquímico llega con fuerza de la mano de Hacienda Directa, año con fuerza del 90 en adelante, con fuerza, porque empezó un poco antes de los 80 y recién, bueno, los 90, con las diferentes tecnologías y demás. Acá se movía el suelo, la erosión, las toneladas de suelo fértil que se han perdido por voladura, por erosión. Si hay alguien que sabe de eso, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Suelo, que trabajó muchísimo en erosión de suelo. Bien, resolvimos un problema que venía con un paquete tecnológico distinto a lo que se venía haciendo. Entonces, era bueno eso y tampoco era bueno porque estábamos destruyendo los suelos de toda la región. Por eso también avanza mucho la frontera agrícola, porque había campos que no tenían aptitud agrícola que gracias a esas técnicas lograron serlo para producir más. ¿Qué quiere decir algo, Gustavo? No, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, nosotros estamos usando principios activos de síntesis, de base fósil, químico, para sostener cultivos respecto de la competencia de malezas, insectos y enfermedades. Digo, eso obviamente tiene un input, es una energía que vos usás para tener afuera de esa producción, de esa generación de excedente, malezas, plagas, enfermedades. 2025, 2030, 10.000 millones de personas en el mundo. O sea, digo, alguien tiene que producir alimentos. Hay dos discusiones que se tienen que dar en paralelo. Los modelos de producción donde son válidas todas las visiones, pero hay que trabajarlas con seriedad y con conocimiento. Y la otra discusión es, mientras tanto, lo que está vigente, lo que nos permite producir, ¿cómo lo usamos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué responsabilidades? ¿Y bajo qué obligaciones? ¿Se entiende? No mezclar las bibliotecas. Porque si no, eso está clarísimo. Porque si no nos vamos a que todo o nada,
¿sí? Y empezamos en la discusión de la grieta agropecuaria, ¿sí? Y entonces me parece que es importante que el dato mate el relato, ¿sí? Y en eso estamos. Eso está buenísimo. Y en eso estamos. Pero el dato propio es que hay muchos sectores del campo que están yéndose a la agroecología porque advierten que hay un problema allí, creo yo. O corríjanme si me estoy equivocando. Para mí no. En esto, Guillermo, permitime, no hay recetas, Sí, gracias al funcionamiento de la mesa, empezamos a ir a ver sistemas que estaban funcionando con sistemas de bajo impacto, con sistemas ecológicos. En la jornada ahora vamos a tratar, producción de leche orgánica. Una disertación de leche orgánica, de verduras orgánicas, o sea, la fruta y horticultura. Hay muchas cosas que se encuadran y celebramos por eso. Ahora, no todo es una receta. Para algunas cosas puede ser, para algunas cosas... Está bien, pero vos citabas recién la alta calidad o el respeto o las buenas prácticas en el cinturón verde. Pero apareció la producción hidropónica. Y la verdad que vos comés eso y no querés comer más lo otro. Evidentemente hay algo que no está funcionando bien si aparece... Todavía los costos no son los mismos, es cierto. ¿Vos decís que porque la hidroponía es sana? No lo sé, a mí me gustó más comer eso. Bueno, pero es cuestión de gusto, lo que dice el Pancho. Es una cuestión, ¿no es sana la hidroponía? Todo es sano, o no, depende de las dosis. ¿Tiene química eso? Todo tiene química. Y claro, todo tiene esa planta se nutre de él. Es un sistema de agua que tiene algún producto en el agua. Sino de qué se nutre. Pero es muy apasionante. Pero otro día nos juntamos y hacemos hidroponía. Yo lo pensé como una cosa porque soy muy ingenuo. No, es complejo, pero está bueno. La pregunta que me pasó de largo y que no hice, ¿se puede avanzar en buenas prácticas cuando la lógica del negocio la manejan un 80% de gente que no es dueña del negocio, que lo alquila, pero sí, lo va a cuidar? Pero es que de eso trata. No, de eso se trata no, porque no es lo mismo. El dueño del campo, que sabe que ese es su patrimonio, no tiene, supongo, el mismo cuidado que los pools de siembra o las grandes... Los consorcios de conservación de suelos, sí, que también lo ha promovido con mucha fuerza la provincia. Es una buena práctica agropecuaria. Cuidar el agua, cuidar el recurso suelo. No todo es agroquímico. El cuidado del suelo. Y el dueño de ese campo sabe que lo necesita para él. Los caminos. Lo pedimos prestado a nuestros hijos al campo, es como dice ese dicho, sí, ¿no? Los caminos, los consorcios de caminos, las buenas prácticas. Se genera una conciencia distinta al recurso que necesitamos. Se puede seguir produciendo. Lo cuida igual, el que lo renta lo cuida igual que el dueño del campo. En estas buenas prácticas. Habrá de todo, habrá algunos que le da más importancia, algunos que le da menos, pero en eso el recurso lo necesitas de igual manera. El envase tirado ya no lo vas a ver más, y la provincia, así como dice Gustavo, las sanciones están y se va trabajando hacia la concientización. Yo creo... Me gustaría su opinión al respecto. Nosotros, o sea... Son preguntas que abren discusiones que sin lugar a dudas no se van a cerrar en un sí o en un no. Claro. Digo, obviamente el factor económico en términos de producción pesa. Bueno, digo, está contestada la pregunta. Sí, ahora bien. Lo voy a repreguntar. Sí. ¿Usted cree que el inquilino cuida la casa igual que el dueño? Mire, necesitaríamos 20 minutos para discutir eso, pero para alargar. Me quedan 20. Mirá, vamos a discutirlo, digo, porque hoy es clave. Mirá, yo voy a poner, por supuesto que hay inquilinos que cuidan muy bien la casa. Voy a poner un solo punto, y el Pancho, que es productor, me puede corregir. Hoy hay puja, o puede llegar a haber puja, en vista de que, supongamos, ojalá llueva, respecto a los arrendamientos. Yo, productor... Puja positivo o puja negativa. Puja positiva, puede haber algún tipo de recuperación. Independientemente de eso. Hay mucha gente queriendo alquilar. Lo que uno va a tratar como dueño de la tierra es de tener una relación personalizada, ¿tá? Y que te cuide el recurso. Tu capital es la tierra. ¿Vos tu casa a quién se la vas a alquilar? ¿A que te pague 2 pesos más y te la rompa en una temporada? ¿O se la alquilás a quien vos conocés? Si tenés conciencia. Bueno, y de eso se trata. ¿Se entiende? Entonces, cada vez esta discusión abierta de que los recursos naturales son finitos y de que nos corresponde a todos el cuidado, y eso que te decía Pancho, digamos, de que estamos de prestado administrando lo que tenemos que dejar generaciones para adelante, me parece que es una discusión a la que hay que ponerle más conocimiento, más técnica y más participación. Ese es el desafío. ¿Sí?
democratizar las discusiones y establecer los mecanismos donde podamos hacer la generación de alimentos. Quiero recordar, Córdoba produce 1/3 de los granos del país, la mitad de la superficie de Córdoba, 8 millones de hectáreas, son productivas agrícolas, ¿sí? Somos la primer provincia que tiene un programa como ley de buenas prácticas agropecuarias, 3.500 productores, 3 millones de hectáreas. Digo, es mucho. ¿Falta? No, está muy bien, no estamos diciendo eso, estamos diciendo, y de todas las tipologías, valorándolo, poniendo en valor, pero es porque evidentemente había un escenario que no era el cabritero familiar del norte, el horticultor de Río Cuarto, tenés el sojero del sur, tenés el que hace lechones, digo, todas las tipologías y todas las escalas de la provincia de Córdoba. Convengamos que no le conviene al inquilino, al contratista, ir a buscar un campo más lejano, no le conviene. ¿Hay una cuestión económica? Sí, hay una cuestión económica, pero si no cuida el recurso, en definitiva, la rentabilidad que puede obtener se le va a caer. Y de hecho, lo vamos a llevar a una cuestión de la ley forestal. Hay casos de que inquilino con propietario se ponen de acuerdo y ejecutan el plan forestal que necesitan llevar a cabo. De esto se trata. Nosotros en una mesa estamos... Justamente, ahora un tema que vamos a tratar, que es las personas en los sistemas sostenibles y justamente la responsabilidad social empresaria. Un miembro de nuestra mesa es Renata, que trabaja justamente con toda esa cuestión del personal dentro de los campos. Y coexistimos e intercambiamos opiniones, ese tema se trata... Y se trabaja de una manera... Donde hay muchas infracciones, ¿no? Irregularidades todo el tiempo. Donde ha habido, habrá y lo que fuere, pero ¿de qué se trata? De hecho, el viernes se reúne en Río Cuarto, un día después, la mesa interdisciplinaria contra la trata. Y uno de los problemas es la trata laboral. Pero es otro asunto que vamos a abordar. Pero quiero preguntarles si... ¿No hay en todos nosotros cierto grado de responsabilidad a la hora de la exigencia de la calidad de los productos con los que nos alimentamos? Porque si a lo mejor si nosotros tuviéramos otro rigor alimenticio, hoy está avanzando mucho lo orgánico, ¿no? Se vende el vino orgánico, muchos productos orgánicos, se cobran más caro, me parece que le encontraron la vueltita marketinera, pero que es más sano, por supuesto. No sé si ahí hay trazabilidad garantizada, porque uno no lo puede detectar. Pero evidentemente, si no nos volvemos más exigentes como consumidores, tal vez las malas prácticas... Lo más sano es comer, a no comer. Sí, claro, por supuesto, estamos hablando de... Sí. O sea, está saliendo de un piso, ¿no? Efectivamente, que de estás la comiendo, digo, y además, ¿qué le vas a pedir que elija a ver qué puedo comer? Garantizando la seguridad alimentaria. Elige qué día comer. Y en esos términos en Argentina... No estoy hablando de esa realidad. No, está bien, pero es importante decirlo porque los alimentos hay que producirlos, ¿no? Y no nos queremos ir a un ejemplo como un artículo que salió tiempo atrás en Sri Lanka. El gobierno prohibió totalmente la utilización de fitosanitarios y de fertilizantes y se cayó la producción de una manera abrupta, generando una hambruna y una toma de gobierno. O sea, que nosotros no nos vamos ni que el uso de productos tiene que ser a diestra y siniestra, sino un uso regulado, racional, en su justa medida, y que todos los actores que estamos, también todos somos responsables, de alguna manera. Somos responsables o porque no hacemos lo que debemos o hacemos lo que debemos. El negocio es fenomenal, ¿no? Sí, con respecto a lo orgánico, Guillermo, el mundo funciona así. A ver, hay varias cosas. Hoy, Argentina, ya lo hemos dicho muchas veces. Es más caro. Argentina produce, somos 40 millones de argentinos y produce alimentos para 400 millones de personas. El mundo hoy está pidiendo normas estrictas en algunos productos o en algunas especialidades, lo cual está bien, hay que ir alineándose a eso y está muy bueno. Como decía un poco Sergio, el tema de por qué la producción orgánica, el litro de leche orgánica vale más que la leche común, porque obviamente la producción te diría que es la mitad o menos. Ese producto, para poder sostenerse en esa producción, primero que no puede hacer aplicación de absolutamente nada. Cualquier plaga que tenga, lo que sea,
la tienen que resolver como pueda. Entonces eso le hace caer la producción. Y eso tiene que elevar los costos para un mercado que casi que te diría que Río Cuarto, no sé si tiene, pero terminan yéndose a las grandes urbes. En el mundo funciona así. Lo orgánico se va a los grandes centros de consumo donde el poder adquisitivo es mayor. Entonces, un poco como dice Gustavo, en una Argentina donde el 50% de la gente es pobre, no por eso tienen que comer cualquier cosa. De todos modos, yo te diría al revés. Quédense tranquilos que todo lo que se está produciendo, las normas de producción son cada vez con mayor conciencia, con mayor uso de los recursos. Hoy estamos en un periodo seco. Cada gota de agua en la agricultura es tremendo lo que vale. Entonces, todo eso hay que transmitirle tranquilidad a la gente que lo que consume realmente está al nivel de que lo pueda ingerir. Sí, no quiero sembrar la duda respecto de eso, pero si nosotros mismos fuéramos autoexigentes o exigiéramos cada vez más, tal vez elevaríamos la vara, ¿no? Obligaríamos, porque si el consumo se empieza a transformar en selectivo, bueno, esto no te lo compro, si así. Si yo veo... ¿Sabes qué creo yo? Digo, es como todo. Digo, tenés agricultura industrial o de base industrial, la modificación genética, el tomate, ya que el tomate fue el primer fruto modificado, digo, obviamente vas a tener una cuestión en el término de la madurez, a mayor cantidad y mayor durabilidad, pérdida de madurez en cuanto a calidades organolépticas, digamos, de gusto. Sí. Ahora bien, ¿por qué no hacemos un poquito de huerta en la casa? Está el programa La Huerta en tu Hogar, te llevamos la semilla hasta tu casa, a la vecinal. Digo, si vos lo dejás madurar en la planta, el tomate... ¿Está? La misma semilla que es la que compras. Lo que pasa es que el tomate industrial lo cosechan verde, porque lo tenés que poner en el cajón, porque lo lleva el camión, porque está en el mercado, porque queda en la góndola, porque lo toca Pancho, lo toco yo, hasta que alguien lo lleva. ¿Sí? Para que aguante todo ese tiempo el tomate le tenés que quitar, algo tenés que ceder. Y dice, ¿ahora querés? Digo, también pongamos nosotros un poquito. Lo que hablamos Estoy antes, apelando a eso, a que pongamos nosotros un poquito. Dejo de gastar en otra cosa y pago el tomate orgánico empaquetado en la góndola del supermercado. ¿Tiene que ser necesariamente más caro porque sea orgánico o se avivaron porque...? Yo no me quiero poner... digo, es cuestión casi de oferta y de demanda en ese punto. Y mirá, que yo te lo diga. Sí, bueno, pero está bien, entonces... Digo, si hay alguien que lo compra, vale eso. Si el mercado lo permite. Es porque hay poca producción, digamos. También, puede ser. Si hay poca producción... Tendrá un valor de alguien que valora y lo consume. Y está pero bien, no hay excusa. Todos podemos tener una tomatera en el balcón de nuestra casa. Sí. No, eso... Así con mucho. Digo, no vas a suplir no. Y la además verdura, la temporada, porque nosotros pero comemos tomate en la época donde no se debiera comer tomate. No, pero está bueno que pongamos también un poco todos, porque también, forma parte de esto, ¿no? De tener conocimiento, de tener percepción, de poder compartir la generación de alimentos, de cambiar un poco la cabeza. No poner tanto en consumidores, sino también en productores. Le quiero preguntar a Sergio si en las buenas prácticas surge, habló de la grieta del campo, no quiero que se alimente otra grieta más, pero ¿hay diferencias conceptuales de cómo abordar el tema en estas 22 instituciones o se juntan y todos coinciden en el discurso? Hay distintas miradas, pero se discute y de hecho hemos traído personas que trabajan específicamente en la ecología, para justamente poner estas discusiones de distintos sistemas de producción. Pero coexistimos y todos nos ponemos en una actitud empática de ver las cosas desde el otro lado también, que esa es una cuestión de nuestro equipo, de las instituciones que conforman la mesa. De eso se trata, es decir, de coexistir y mostrarle a la sociedad que se puede hacer con una mirada que es la de las buenas prácticas y no más allá ni con ninguna otra contaminación de otra índole. Ahí también hay una lógica que el campo mismo todavía no ha asumido como una actitud coherente, porque mientras la provincia premia las buenas prácticas, el campo cuando premia la producción intensa, ¿no?
todos los reconocimientos es quién produce más intensamente, mayor rinde el lote, eso, y ahí no están pensando en calidad, sino están pensando en cantidad. Los reconocimientos, por ejemplo, los grupos CREA reconocen al productor de trigo que mayor rinde le dio en un lote. No piensan en la calidad, piensan en la cantidad. Yo creo que piensan en las dos cosas. ¿Piensan en las dos cosas? Las dos cosas. Las dos cosas van de la mano. No necesariamente. Bueno, vos analizás las calidades. Un maíz que te da 4.000 kilos, un maíz que te da 10.000 kilos. El mundo te está pidiendo alimentos y vos lo tenés que producir de la mejor manera. Hay una cuestión, obviamente, de rentabilidad y cuestiones económicas que juegan, pero ¿por qué negarse a producir más si el ambiente te lo está permitiendo con el recurso? Lo que hay que ser responsable es... Mira, el año que yo nací, lo voy a dejar pensando más de uno. El año que yo nací, Argentina producía 30 millones de toneladas de granos y teníamos 25 millones de habitantes. 74, 75. No, te la voy a dejar pensando. Te voy a sacar. Hoy Argentina produce, salvo este año, 150 millones de toneladas y somos 45 millones. Te voy a dar un dato, otro dato. O sea, la población se duplicó. La población se duplicó y la producción agropecuaria se quintuplicó. Y vos podés concebir que en el año en que yo nací había 4 o 5% de pobres y hoy tenemos más del 50%. Entonces, ¿por qué te vas a negar a producir alimentos? Esto es la reflexión que aquí tenemos. ¿Cuál es la relación de eso con la calidad de lo que producen? La calidad es que acá hay un gran factor que algo hemos hecho mal. No podemos tener tanta cantidad de pobres con la... Se quintuplicó la producción de alimentos y tenemos más cantidad de pobres. Pero no es que, es un tema del campo. Que dilapidamos los recursos. No es un tema del campo. Contemos también hemos dilapidado recursos. Hay muchos que tienen... Hay pocos que tienen cada vez más plata. Siempre nos gusta... Se han dilapidado recursos. No, porque de eso no tengo duda. Pero también digamos que en este tiempo que acaba de describir Francisco, además de mayor cantidad de pobres, hay ricos que son cada vez más ricos en la Argentina, comparado con ese año que no sé cuál es. Pero estoy seguro que hay ricos que son cada vez más ricos. Pero me imagino. Bueno, pero Guillermo, a ver, vos decime lo que quieras, pero el gobierno... Lo que pasa, nosotros medimos con una lógica siempre de cómo creció la cantidad de pobres y no vemos cómo creció la riqueza de los cada vez más pocos ricos que tenemos. Lo que te quiero transmitir es que se han dilapidado muchos recursos, el campo ha dado con sus tecnologías un montón de cosas, con las buenas prácticas, con los recursos, que me parece que no hay algo que no coincide y que no es culpa del campo. El campo ha dado todo lo que tiene para dar y tiene muchísimo más para dar. Es más, año 2010, la discusión, si producimos biocombustible tenemos menos grano para alimento del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Producimos biocombustible o producimos alimentos? ¿Dónde estamos hoy? Produciendo biocombustible y más cantidad de alimentos. Lo que hay que hacer es responsabilidad. El Estado se puso los pantalones, hizo la ley de buenas prácticas, las instituciones estamos trabajando en el tema, pero me parece que hay un desbalance que no depende del campo. El campo tiene todo para dar, que va por otro lado y que... Yo no concibo de que en lugares tan productivos y en la Argentina haya desnutrición y falta de alimentos. Por ejemplo. ¿No? Sí. Así es. Hay que seguirlo, Guillermo. Estas discusiones estas charlas son las que hay que acompañarlas con hechos, con acuerdos y con medición de resultados. Es la única forma está clarísimo. Y con confianza. El último minuto para usted, Sergio, porque entiendo que esta mesa... Estas jornadas no son a puertas cerradas, están abiertas al público, puede ir cualquiera, están invitando a los colegios secundarios, digamos que hay mucha conciencia agroecológica. Está abierta a toda la sociedad, a los estudiantes secundarios, universitarios, los disertantes, por supuesto el sector productivo, el personal, el sector agropecuario, y los disertantes hay de toda índole. Tenemos disertantes que son académicos, disertantes que son empresarios, y también tenemos el testimonio de productores en acción, tranqueras adentro y tranqueras hacia afuera. Entonces eso es lo que marca que están todos los actores en esta jornada. Y desde ya esperamos a toda la sociedad en esta jornada del 28 de septiembre. ¿A qué hora largan? A las 8, de 8 a 19.
Bien. Hay un receso En el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Así es. No tiene costo, pero un alimento no perecedero para el Banco de Alimentos. Para el Banco de Alimentos, como gesto solidario. Y tiene puntaje para las buenas prácticas agropecuarias de la provincia. Gracias por venir, por alimentar el debate, por ayudarnos a entender por dónde van estas buenas intenciones que guían a aquellos que están repensándose. Podrían estar pensando en cómo sacarle más provecho a la tierra, ¿no? Y están pensando en cómo mejorar la situación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. A ustedes por estar allí, por los mensajes que han ido llegando en torno a este tema que nos tiene que comprometer a todos. Nosotros también podemos hacer desde nuestro lugar. Muchos lo han hecho. De hecho, hay una conciencia agroecológica que ha ido cambiando las prácticas. De hecho, todo esto que se ha venido construyendo en los últimos 10 años es porque hay gente que ha pataleado. Esa es la verdad. En la Argentina, el que no llora, no mama. Nos encontramos mañana. Así son las cosas.